Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Cuando México se independiza, España, como dijimos, no reconoce los acuerdos de Córdoba y señala que México sigue siendo parte del Imperio Español y es solamente una provincia rebelde y en realidad no es un país independiente. Sin embargo, inicialmente España pues no tiene dinero, no tiene tropas, no tiene barcos, no tiene nada para intentar reconquistar México, al menos en 1821. Sin embargo, hace acopio de algo de fuerzas, y en 1829 lanza una campaña dirigida por el general brigadier Isidro Barradas. Es un contingente pequeño el que envían a México, estamos hablando de apenas unos 5,000 hombres, pero confían en que los mexicanos se unan a la invasión de Barradas, se sumen a sus fuerzas, basados en que pues, México está hecho un caos desde el punto de vista político, económico, social. Entonces esperan que los mexicanos, en cuanto vean tropas españolas, se les unan, esperando que los liberen del desmadre que se hizo en México tras la independencia. Barradas desembarca con sus tropas en Tamaulipas en julio de 1829 y toman el puerto de Tampico. Pero la gente no se les une, para nada. México está hecho un caos, pero la gente no se le une a la campaña de Barradas. En ese entonces era presidente de México Vicente Guerrero. Vicente Guerrero era un general competente. El problema es que pues ya está viejo, eh, ya estaba grande cuando empezó la guerra de independencia y pues los achaques de los años ya le pesan, pero le pesan más las heridas y el desgaste sufrido por esos 11 años de guerra de independencia, ya le tiene secuelas realmente. Entonces, la vida militar acorta la esperanza de vida de una persona, acorta la esperanza de vida de una persona y también limita mucho la calidad de vida de la misma. Entonces, Vicente Guerrero es consciente de que no está en condiciones de dirigir unas tropas para detener a Barradas, aunque el ejército de Barradas sea pequeño, de apenas 5,000 hombres. Entonces, le confía la expulsión de los españoles a Antonio López de Santana. Se lo confía porque es un general joven, hasta el momento ha demostrado ser confiable, fue el principal líder del plan de Casamata en su momento para sacar a Iturbide del poder. Y muy importante, Santana, pues era un veracruzano, conoce muy bien la zona del Golfo, entonces es la persona más competente para dirigir tropas contra los españoles operando en Tamaulipas y tomando ya que tomaron Tampico. Santana envía a sus tropas, tratan de recuperar Tampico, realizan varios ataques, pero ataques que todos los españoles logran rechazar. Aunque lo superen en número los mexicanos, las tropas de Barrada, pues como sea, son competentes. Muchos son veteranos de las guerras napoleónicas, entonces logran rechazar los ataques del ejército dirigido por Santana. Y Santana decide que pues ya, no va a seguir atacando de manera frontal la fortaleza de Tampico. Entonces, lo que decide es dejarlos que las enfermedades del Golfo maten a los españoles. ¿Qué enfermedades? Pues las mismas que conocemos hoy, la fiebre, el cólera, el dengue, el vómito negro. Este en particular era una enfermedad que afectaba a los pulmones y hacía que vomitara sangre, y la sangre que vomitaba salía negra, por eso lo llamaban como vómito negro. Y los españoles pues no llevan ni medicamentos, ni tratamientos, ni nada para hacerle frente a estas enfermedades tropicales. Muy pronto se empiezan a enfermar, varios de los hombres de Barradas se contagian, se enferman, muchos mueren, y los que no mueren pues están debilitados por la enfermedad. Y encima, hasta para colmo de males, un huracán azotó el puerto de Tampico. Este, así como no tenían suficiente, pues va, les va un huracán para acabarlos de dar en la madre. Quedan totalmente debilitados, sin suministros, están totalmente aislados, no recibieron el apoyo de los mexicanos que esperaban, y al final, sin necesidad de que Santana tenga que lanzar un nuevo ataque, el 11 de septiembre de 1829, Barradas se rinde ante las tropas de Santana. Barradas se rinde. Y con esto, de momento, se conjura este primer y hasta el momento, que va a ser al final el único intento de reconquista española. Pero el temor de los mexicanos es que eventualmente pues, España intente reconquistar México finalmente.
no le da no tiene en ese momento todavía el reconocimiento internacional de España como país independiente. Y ese es justamente el tema de la clase como tal, el tema del reconocimiento internacional. Porque no es importante que México reciba el reconocimiento de España, pues, para que no lo quisiera invadir, pero no es la única razón, y de hecho no es el único país al que le interesa a México recibir el reconocimiento. Hay más países y más razones que es la sola invasión militar. Vamos a borrar todo esto. Una de las razones, que es la más obvia, es evitar invasiones, ciertamente. Que un país te reconozca como un país independiente, que otro país te reconozca como un país independiente, no garantiza que no te invada, pero lo hace más complicado. Implica que tiene que encontrar una justificación diplomática para invadirte. En cambio, cuando no te reconoce nadie, pues cualquiera te puede invadir sin que nadie intervenga en tu favor. Entonces, por eso es importante el reconocimiento internacional, en particular de aquellos países que son más importantes, aquellos países que son potencias. Los países que no son potencias, que no pueden intervenir en tu ayuda, pues eso no importa tanto su reconocimiento. Es más bien como apoyo moral. Otra razón por las cuales es indispensable recibir el reconocimiento internacional es el tema de la celebración de convenios. Y convenios de distinta índole. En primer lugar, convenios de carácter migratorio. Recordemos que por este momento México solamente está poblado, para empezar son muy poquitos habitantes, 7 millones máximo, 6 como mínimo. Y la mayor parte concentrados en el centro y sur de México. El norte de México está prácticamente despoblado y es indispensable llenarlo de gente para evitar que se meta otro país por ahí. Al final lo que va a pasar es con Estados Unidos, pero bueno. Es importante llenarlo de gente y hacer productivas esas tierras. Y por ello les interesa el reconocimiento internacional de otros países para celebrar convenios migratorios y que lleguen migrantes a México. Le interesan sobre todo migrantes europeos, que en ese momento se consideran como la gente más productiva, más trabajadora. Y también norteamericanos que los consideran trabajadores. El problema con los norteamericanos es que después se les van a querer independizar. Eso lo veremos con Texas, pero más adelante. En todo caso, es importante para México meter migrantes, meter población, hacer productivas esas tierras y llenarlos con habitantes que se conviertan en mexicanos. Siguiente elemento por el cual es importante celebrar convenios con esos países es también para celebrar convenios de carácter comercial. Hay diversas materias primas que México aún produce, a lo mejor no al nivel que producía antes de la Gran Independencia, pero que todavía podrían ir exportarse al extranjero, pero pues no hay forma de exportarlas si otros países no envían barcos a tus puertos para comerciar. Y la única forma de que envíen barcos es que te reconozcan como un país independiente. Entonces, para firmar estos convenios comerciales es importante el reconocimiento internacional como primer paso antes de firmar el convenio comercial. También le interesa la firmación de convenios para proyectos de inversión. Recordemos que la economía mexicana está hecha trizas después de la guerra de independencia y hace falta pues dinero, hace falta capital que en México no hay para echar a andar nuevos negocios, nuevas actividades económicas, reactivar la agricultura, reactivar la minería en particular. México no tiene dinero, está en otros países más desarrollados como Francia, Inglaterra, pero para que esos países tengan la confianza, sus inversionistas tengan la confianza de invertir en México, es necesario que sus gobiernos les den también esa confianza. Y la única forma de que les den esa confianza es reconociendo a México como un país independiente. Entonces, estas van a ser las razones por las cuales le interesa a México conseguir el reconocimiento internacional, evitar invasiones y celebrar convenios de carácter migratorio, comercial e inversión. Al inicio, recibe el reconocimiento internacional de otros países que están como México. Recibe el reconocimiento, por ejemplo, de Chile, de Perú y de Colombia. Estos los recibe en 1822, al año de haberse independizado.
La cuestión aquí es que Chile, Perú y Colombia pues están igual que México. Se acaban de independizar de España y están en riesgo de que España los quiera reconquistar. Entonces, pues es un reconocimiento que no sirve de mucho, porque no te pueden apoyar en nada, están igual de jodidos que tú. De hecho, los mismos problemas que enfrenta México en esos años son los mismos problemas que enfrentan Colombia, Perú y Chile. Entonces, pues ese reconocimiento pues no sirve de mucho, nada más como apoyo moral. Ah, pues sí, no estoy solo. De hecho, también México también les va a dar su reconocimiento por lo mismo. Y que tampoco les va a servir de nada a ellos, pero bueno. Luego viene al año siguiente el reconocimiento de Estados Unidos. Entonces viene en 1823. Este tampoco sirve de nada porque Estados Unidos, pues aunque ya lleva un poco más, lleva como 40 años independiente. Sí lleva 40 años independiente como país. Todavía es un país que está en riesgo de ser invadido por los británicos. La corona británica, de hecho, todavía libró una última guerra con Estados Unidos en 1812, apenas 11 años antes, que al final la ganan los norteamericanos, evitan regresar a ser parte del Imperio Británico, pero el riesgo de que Estados Unidos vuelva a ser invadido por Gran Bretaña sigue ahí. Entonces, Estados Unidos, en ese momento, su reconocimiento tampoco sirve de nada. Es importante para Estados Unidos el reconocimiento, eso sí, porque le permite a los norteamericanos empezar a comerciar con México, que recuerden, era uno de los objetivos que tenían. De hecho, apoyan justamente a Mina para independizar México porque les interesa comerciar con México. Y la única forma de comerciar con México es haciéndolo independiente. De momento no sirve de nada, Estados Unidos es una potencia, de hecho la va a empezar a hacer hasta la década de 1830. Para este momento todavía no. Luego viene el reconocimiento de Gran Bretaña. Este sí es importante. Este llega en 1825. El reconocimiento británico es esencial para México porque es la principal potencia económica del mundo. Por su desarrollo industrial, que es de hecho el más avanzado a nivel global, es donde es el corazón mismo de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, es también la principal potencia comercial del momento. Su flota mercante es más numerosa que las flotas mercantes, que todas las flotas mercantes del resto del mundo juntas, así de ese tamaño. Encima tiene un sistema financiero muy robusto, con bancos con la capacidad de financiar proyectos de inversión en todo el mundo. Entonces, es importante y encima, pues es la principal potencia naval del momento. No solamente la principal potencia comercial. Su flota mercante es la más numerosa, sino que también su flota de guerra es la más numerosa y la más poderosa a nivel global. Para ese momento ya derrotó a las flotas españolas, a la flota francesa, y hay otras flotas menores como la rusa, la turca, pero pues no son una amenaza más que, de hecho, no, definitivamente no son una amenaza para la flota británica. De hecho, mientras que los franceses y españoles en su momento buscaron rivalizar con Inglaterra por los mismos mares, realmente otros países como Rusia pues se limitaron únicamente a sus aguas territoriales y no salieron de ahí. Entonces no son una amenaza. La flota mercante británica y la flota de guerra británica controlan en ese sentido las rutas comerciales, las principales rutas comerciales, tienen dinero, tienen capacidad industrial, entonces es útil, aquí sí, particularmente útil, el reconocimiento británico. El problema con los británicos es que ponen dos condiciones. La primera de ellas es que reconozcan, que no persigan al culto protestante en México. Recordemos que en la Constitución de 1824 se establece que la única religión oficial va a ser la religión católica, con exclusión de cualquier otra. Los británicos en su mayoría son protestantes anglicanos además. Le piden a México, sí te damos el reconocimiento, pero pues reconoce nuestro derecho de profesar nuestra fe protestante en tu territorio sin que nos persigas. Los mexicanos que pues, están más surgidos del apoyo británico para conseguir esto que de salvaguardar el tema de la religión, pues les dicen que sí. Además, tampoco es como que tengan ni los recursos económicos, ni materiales, ni humanos para perseguir a los protestantes en México, así que les encima. Y la otra condición que ponen los británicos es que se firme un acuerdo comercial en el cual los barcos de ambos países puedan llegar a barcos del otro país, que los barcos británicos lleguen a México, los barcos mexicanos lleguen a Gran Bretaña y que puedan comerciar sin pagar impuestos. Los mexicanos aceptan el acuerdo.
lo único que se les pasó a los mexicanos es que México en ese entonces no tenía flota mercante. Entonces, pues no había barcos mexicanos que pudieran aprovechar el acuerdo y comerciar en puertos británicos sin pagar impuestos. Pero los británicos sí tenían barcos para llegar a México y aprovechar ese convenio. Entonces, fue un ganar-ganar para Gran Bretaña en ese aspecto. Pero bueno, lo importante para México era más el tema de pues ya recibimos el reconocimiento, punto, y de la principal potencia. Luego, en 1830, llega el reconocimiento de Francia, otra potencia que importa. Francia había retrasado su reconocimiento porque, básicamente por presión del Vaticano. El Vaticano no quería reconocer a México por apoyo a España y presionó a Francia, que era otro país católico, con mayoría católica, para que no diera el reconocimiento a México. Sin embargo, al final pesan más los intereses económicos franceses en México, eso, y que pues también querían reclamarle a México indemnizaciones a ciudadanos franceses que habitaban en México y que habían sido perjudicados o por la guerra de independencia o por los distintos levantamientos que habían ocurrido hasta ese momento en México, que ya en ese entonces no llevaba ni 10 años como país independiente y ya había levantamientos armados en México a cada rato. Entonces, afectaban las actividades económicas de los franceses y eventualmente va a desembocar en la guerra con Francia en 1838, la llamada Guerra de los Franceses, la llamada Guerra de los Pasteles. No va a ser el único tema, el tema del pastelero para justificar la invasión, pero bueno. En todo caso, Francia da su reconocimiento en 1830 y es otra potencia que importa para la época. Luego, finalmente en España da su reconocimiento en 1836 porque en ese año se muere Fernando VII. Fernando VII era el único que aún le estaba interesado en reconquistar México. Estaba aferrado a eso, igual que tu ex que está aferrado a regresar contigo, así Fernando VII estaba aferrado a recuperar México. Pero se muere Fernando VII y la mayoría de los españoles, incluyendo su sucesor, pues ya sabían, España tenía los mismos problemas que tenía México en ese entonces, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos. De hecho, todo el imperio español, desde España, México, América, lo que después es América Latina, enfrentan los mismos problemas, levantamientos armados, problemas de gobernabilidad, grupos que se pelean por el poder, una crisis económica. Sí les pasa exactamente lo mismo a todos, realmente. En ese sentido, pues España tenía demasiadas broncas dentro de la península como para todavía intentar reconquistar México. Entonces ya, pues cuando finalmente muere Fernando VII, le dan el reconocimiento a México, pero le ponen una condición. La condición es que México se comprometa a jamás invadir Cuba ni Filipinas. Recuerden que eran parte importante del Imperio Español todavía, que eran enclaves indispensables en la ruta de comercio que llevaba hacia Europa y hacia Asia. México pues le dice que sí, y era un temor injustificado de España, hay que decirlo. México tenía demasiadas broncas dentro de sí mismo, como país, como para todavía intentar aventurarse a conquistar Cuba o Filipinas. Al inicio a lo mejor lo pudo haber hecho, 1821, 1822, pero ya para ese momento, 1836, ya no tiene sentido. Entonces, de todas formas, México pues no tiene nada que perder, así que le dice, me comprometo a jamás invadir Cuba ni Filipinas, y entonces sí, España da su reconocimiento a México. Y como España da su reconocimiento a México, el Vaticano también lo da. Recordemos, insisto, el Vaticano no había dado su reconocimiento a México, aunque México se había declarado católico en su constitución, justamente para que el Vaticano lo reconociera como país soberano e independiente. El Vaticano, que apoyaba las reclamaciones de España, decide ignorar la petición de México y se va por no darle el reconocimiento. Pero en cuanto España da el reconocimiento, pues ya el Vaticano no tiene razón para seguirse negando y también lo da. De esta forma, México se anota una serie de goles diplomáticos al conseguir el reconocimiento británico, francés, español y del Vaticano. Se resuelve un problema, ya tiene reconocimiento internacional de los países que cuentan, de los países que son importantes desde el punto de vista geopolítico, los que son potencia mundial. Se anota un problema, se resuelve un problema ya. Todavía le quedan los problemas sociales, económicos y políticos que afectan al interior de México. Se resuelve ese problema, pero
En ese mismo año de 1836 le estalla un problema nuevo a México que no tenía. Un problema con los colonos norteamericanos que han venido llegando desde 1823 y que se han asentado en territorio tejano. En 1833, Texas inicia el camino hacia su independencia como país también. Busca zafarse de México. Pero de eso hablaremos en el siguiente video. Hasta entonces.